Buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy trabajaremos el tema del equilibrio, junto con sus condiciones y sus clases. Este grupo está conformado por Laura Ponte, Karen Peña, Laura Monguí, María García, Santiago Larcón, Santiago Ballesteros, Juan Valdés, Nicolás Melo y David Morales. Se denomina equilibrio al estado en el cual se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre él se compensan y anulan recíprocamente. Cuando un cuerpo está en equilibrio estático, si se le mantiene así sin ningún tipo de modificación, no sufrirá aceleración o traslación. Sin embargo, no solo se reduce solamente a la ausencia de movimiento. Por ejemplo, un cuerpo se puede estar moviendo en línea recta con velocidad constante o girando uniformemente alrededor de un eje, al igual que hallarse en equilibrio. Es entonces la ausencia de aceleración y no la ausencia de velocidad lo que define en física la noción del equilibrio. Del estudio de las condiciones generales de equilibrio de los cuerpos y de su aplicación en situaciones diversas se ocupa la estática, que puede ser considerada por tanto como la ciencia del equilibrio. Y finalizamos con esto. La estática es una rama de la ciencia física que estudia cómo actúan las fuerzas sobre los cuerpos quietos. Para que un cuerpo se halle en equilibrio, se necesita que la suma vectorial de todas las fuerzas que aún sobre él actúan sea nula, debiendo también ser nula la suma del momento de la fuerza, que es una magnitud vectorial que produce rotaciones, cuya dirección está dada por el sentido de la fuerza. El siguiente tema a tratar son las condiciones de equilibrio. De estas se puede decir que son las leyes que rigen la estática. ¿Qué es la estática? La estática es la ciencia que estudia las fuerzas que se aplican en un cuerpo para describir un sistema en equilibrio. Por eso se dirá que un sistema está en equilibrio cuando los cuerpos que lo forman están en reposo, es decir, sin movimiento. De esta forma se puede identificar que está en sistema de equilibrio. Las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo pueden ser de tres formas, por ende también las condiciones de equilibrio son dos. Vamos a tratar sobre la fuerza angular o momento angular. Se dice que es una magnitud física equivalente rotacional del momento lineal y representa la cantidad de movimiento de rotación de un objeto. Esa es la característica en general. También es una cantidad vectorial que caracteriza las propiedades de inercia de un cuerpo, que gira en relación con cierto punto. Por ejemplo, se encuentran las tres mecánicas: mecánica clásica, cuántica y relativista. En el Sistema Internacional de Unidades, el momento angular o fuerza angular se mide en kilogramos metros al cuadrado sobre segundo. Esta magnitud desempeña respecto a las rotaciones un papel análogo al momento lineal en las traslaciones. También se dice que bajo ciertas condiciones de simetría rotacional de los sistemas es una magnitud física que se mantiene constante con el tiempo a medida que el sistema va cambiando, lo cual da su lugar a ser llamada ley de conservación del momento angular o fuerza angular. También se dice que existe el momento angular para un cuerpo rígido que rota respecto a un eje, es la resistencia que ofrece dicho cuerpo a la variación de velocidad angular. Sin embargo, eso no implica que sea una magnitud exclusiva de las rotaciones. Por ejemplo, el momento angular de una partícula que se mueve libremente con velocidad constante, el módulo de dirección también se conserva. Como ejemplo, se puede dar una polea, un collar, un cabresto de un bolso de la mano. Las fuerzas ejercidas entre columna vertical y viga horizontal. Esa sería la relación para poder definir qué es una fuerza angular. La segunda fuerza que se puede emplear sobre un cuerpo son las fuerzas colineales. Dos fuerzas son colineales cuando la recta de acción es la misma, aunque las fuerzas puedan estar en la misma dirección o en direcciones opuestas, tal y como se puede apreciar en el gráfico. Fuerzas paralelas. Dos fuerzas son paralelas cuando sus direcciones son paralelas, es decir, las rectas de acción no se cruzan, pudiendo también aplicarse en la misma dirección o en sentido contrario.
A nuestro alrededor podemos encontrar numerosos cuerpos que se encuentran en equilibrio. La explicación física para que esto ocurra se debe a las condiciones de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Digamos que un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación cuando la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. Desde el punto de vista matemático, en el caso de las fuerzas coplanarias, o sea que están en el mismo plano, se tiene que cumplir que la suma aritmética de las fuerzas o de sus componentes, que están en la dirección positiva del eje X, sea igual a las componentes de las que están en la dirección negativa. De la misma forma, la suma aritmética de las componentes que están en la dirección positiva del eje Y tiene que ser igual a las componentes que se encuentran en la dirección negativa. Por otro lado, desde el punto de vista geométrico, se tiene que cumplir que las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio tienen un gráfico con forma de polígono cerrado, ya que en el gráfico de las fuerzas, el origen de cada fuerza se representa a partir del extremo de la fuerza anterior. El hecho de que su gráfico corresponda a un polígono cerrado verifica que la fuerza resultante sea nula, ya que el origen de la primera fuerza coincide con el extremo de la última. Ya nombramos que hay dos condiciones de equilibrio. Voy a hablar sobre la segunda condición de equilibrio. Es también conocida como equilibrio rotacional, la cual menciona la suma algebraica de los momentos de todas las fuerzas respecto a un punto, cualquiera es igual a cero. Es decir, cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo, el cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a un eje. La propiedad de la fuerza para hacer girar al cuerpo se mide con una magnitud física que la llamamos torque o momento de la fuerza. También se dice que esta condición de equilibrio implica que una fuerza aislada aplicada sobre un cuerpo no puede producir por sí sola equilibrio, y que un cuerpo en equilibrio, cada fuerza es igual y opuesta a la resultante de todas las demás. Así, dos fuerzas iguales y opuestas, actuando sobre la misma línea de acción, se producen equilibrio entre sí. Para definir momento de fuerza o torca en la segunda condición de equilibrio, podemos decir, es el momento de una fuerza o torca produce una rotación de un cuerpo alrededor de un punto fijo, físicamente llamado eje. El momento de una fuerza con respecto a un punto cualquiera, llamado centro de momento o eje de rotación. Es el producto de la fuerza por la distancia perpendicular del centro del momento a la fuerza del brazo de momento. Los signos de este pueden ser positivo cuando el momento está antihorario con respecto a su eje y negativo cuando es horario con respecto a su eje. Como conclusión, entonces podemos decir que la segunda condición establece que la sumatoria de los torques son momentos producidos por todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sin importar respecto a qué punto se calculan, debe anularse para que dicho cuerpo se encuentre en equilibrio estático o dinámico. Como por ejemplo podemos dar al subir por la escalera. Obviamente vamos a tener que encontrar un equilibrio entre el suelo y la pared para así no generar una caída y estar seguros de que el piso no está resbaloso porque nos podríamos accidentar. Entonces así se puede generar la segunda condición de equilibrio al apoyar sobre la escalera y el piso para necesitar un suficiente roce, sobre todo en el piso, como para garantizar que la escalera no resbale. Entonces ahí diremos que son las dos condiciones de equilibrio las cuales se trataron sobre este tema. El equilibrio estable. El equilibrio de un cuerpo es estable cuando al ser apartado de su posición inicial, vuelve a ella por el efecto de la gravedad ejercida en el cuerpo. Un ejemplo claro de este tipo de equilibrio sería un objeto como el péndulo, el cual, a pesar de ser apartado de su posición, vuelve por sí mismo a su lugar de inicio. También podemos tomar de ejemplo un libro en una mesa. Al levantarlo y soltarlo, caerá de nuevo a su posición inicial. Equilibrio inestable. El equilibrio inestable de un cuerpo se presenta cuando dicho cuerpo, al ser apartado de su posición inicial, se mantiene alejado de la misma por el efecto de la gravedad,
Esto sucede porque el centro de gravedad se encuentra más arriba del punto de suspensión. Este tipo de equilibrio podemos verlo cuando colocamos un lápiz parado sobre la punta y al soltarlo caerá sobre la mesa. Dicho objeto no regresará a su posición inicial. También podemos verlo con un bastón que al soltarlo caerá al piso sin volver arriba. El equilibrio indiferente. El equilibrio indiferente existe cuando, a pesar de que un cuerpo es movido, se mantiene en equilibrio en cualquier posición. Esto sucede porque su centro de gravedad se encuentra en la mitad del cuerpo con respecto al centro de suspensión. Un ejemplo claro de este tipo de equilibrio sería una rueda en su eje.